Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y del podcast Zona Psique. Estamos en el podcast número 45, aquí con el fondo de los sonidos urbanos, ¿verdad? Sí, pues sí, ya es parte de... podrás decir que son los efectos de sonido. Dale. Estamos en el cierre del ciclo de la mente criminal, por así decirlo, pues de asesinos en serie o de mente criminal. Yo voy a hablar de La Hiena de Querétaro, que es una historia realmente fuerte y dijésemos que tiene muchos enigmas, ¿no? Y bueno, para esto pues me va a hacer compañía y colaboración Verónica Ordeñana. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto de estar aquí participando, ¿no? En Zona Psique para abordar como este tráiler, ¿no? De los asesinos seriales. Y bueno, y vamos a poner la cereza en el pastel con qué pasa en México, ¿no? ¿Hay asesinos seriales en México o no? Y si hay, bueno, dar cuenta de ello y cuáles serían las diferencias, ¿no? Sí. Esperemos que lo que les brindemos ahora, pues bueno, sea, eh, les permite, ¿no? Como ir ampliando sus horizontes, sobre todo los vayan encauzando a aquellos que tienen como afinidades en criminología, en esta cuestión de los perfiles criminales, ¿no? Esas contribuciones, la criminalística, propiamente de estos campos de investigación que se dirigen a esto, ¿no? Pero bueno, también un poco del enfoque desde la clínica que pasa con estas cosas. Así es. Y pues yo voy a ir abordando algunos casos, no todos, a través de un libro En que algunos les vamos casos. a compartir Ok. de algunos casos, ¿no? Que hacen una crónica y es bastante interesante el relato, ¿no? Y nos da como oportunidad a hacer ciertas puntualizaciones respecto a la condición de los asesinos seriales en México, ¿no? Y hablar un poco referente al enigma, que no siempre podemos dar cuenta por completo de las motivaciones o hay parte de la historia familiar que nos queda como, eh, Ujú. digamos, ahí ciertas interrogaciones, ¿no? Como para poder justificar o no. Y más allá de justificar es comprender, ¿no? Cuáles son esas pulsiones que se engarzan para que determinados sujetos, y también mujeres, ¿no? O sea, el término de sujeto es como, Así es. por lo menos en psicoanálisis, no tiene una condición masculina femenina, ¿no? Es una constitución, ¿no? Donde la condición humana de alguna manera se engloba y que finalmente porque estamos sujetados a la cultura, sujetados al lenguaje y Que de bueno, hecho desde hay esa lectura, el muchas lenguaje es una asesinas en escritura. México, ¿no? Uh-huh, De así entrada, es. bueno, conocemos pues a Claudia Mijangos, que es de la que voy a hablar, La Hiena de Querétaro, ¿no? Se conoce antecedentes, por ejemplo, de las Poquianchis, que también fueron asesinas. Claro, Se conoce las Mataviejitas, ¿no? O sea, hay una participación ahí contundente de la... claro, y eso nos puede dar un poquito en jaque esta conceptualización que se tiene referente al feminicidio, porque no absuelve o no exime más bien a que mujeres puedan asesinar a otras mujeres, ¿no? Entonces está como bastante interesante las indagatorias que vamos a hacer, producto de las investigaciones de otros. Puntualmente, este periodista, Filiberto Cruz Monroy, es quien hace una compilación de varios casos y los engloba en un libro que se llama Asesinos seriales en México, una mirada a su psique criminal, ¿no? Y bueno. Bueno, de entrada, les voy a hablar de Claudia Mijangos Arzac, ¿verdad? Ella es una asesina y exconvicta mexicana que fue condenada en 1990 por 3 cargos de filicidio. Mijangos mató a puñaladas a sus 3 hijos mientras dormían en la madrugada, el 24 de abril del 89. Y ella ha declarado que pues, fue obligada por una entidad diabólica que la poseía, ¿verdad? De alguna forma fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal, que como sabemos, este lóbulo es el que nos ayuda a la toma de decisiones y está afectado por nuestras emociones, ¿verdad? De alguna forma, solo fue sentenciada a 30 años de prisión, pueden imaginar esto,
la pena máxima por un delito de este tipo en México en aquella época, que pues ya ahorita las cosas han cambiado, pero según la leyenda urbana, porque también se han generado leyendas urbanas, la casa donde cometió el crimen está embrujada, ¿no? En el año 2019 fue puesta en libertad. Claudia Mijangos se crió en una familia funcional de clase media. En su juventud fue nombrada reina de belleza en Mazatlán, ¿no? Luego de graduarse en comercio, se casa con Alfredo Castaños, y ahí es donde tiene 3 hijos. Después de la muerte de sus padres, la familia hereda una cantidad considerable de dinero y se muda a Querétaro, precisamente, ¿no? Ya de una forma así más concisa, más empiezan los niños son matriculados, van a la escuela católica, Colegio Fray Luis de León, donde Claudia Mijangos trabajaba como profesora de catecismo. Más tarde abre una tienda de moda en el centro y ya a finales de los 80 Claudia y su esposo comienzan a desarrollar problemas precisamente maritales, donde ella comienza a mostrar signos de inestabilidad emocional. De acuerdo a testigos familiares y amigos, la pareja asiste a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores. Y bueno, de acuerdo al programa Instinto Asesino de Discovery Channel, el doctor Flores afirma que la aparente lucha de poder dentro del matrimonio era irreconciliable, ¿no? O sea, ambos querían tener como la pauta del mando, por así decirlo, y tiempo después Claudia se obsesiona con un sacerdote llamado Ramón, que era otro profesor precisamente del colegio Fray Luis de León. Entonces, aquí tenemos ya de entrada una connotación dijésemos ya del super yo, ¿no? De este ideal que nos deviene la religión y de cómo no se puede aterrizar en el plano, por así decirlo, de la realidad, en el plano del yo, en el matrimonio, por así decirlo, ¿no? Ese conflicto intrapsíquico, que ya explicaría en su momento Freud, devienen a ciertas manifestaciones del inconsciente a través de escuchar voces o decir, estoy influenciada por un ser espiritual, un demonio, ¿no? Sigmund Freud, como conocemos, pues también estudió varios casos de posesión y determinó que, bueno, a grandes rasgos, porque pues son casos muy específicos, que, bueno, este tema del diablo de alguna forma es una manifestación del inconsciente por, de alguna forma, la búsqueda de un padre, ¿no? Inconscientemente. Entonces, el 23 de abril del 89, el esposo de Claudia recoge a los hijos de una kermés y él reclama, ¿no? Sobre esto del padre Ramón. Empiezan esas alteraciones y él empieza a manifestar su deseo de volver a estar juntos, ¿no? Ella, furiosa, defiende al padre Ramón y rechaza el deseo de Castaños, pues de reavivar la relación. Antes de irse, Claudia amenaza a Castaños diciéndole que lo lamentaría, ¿no? Después de cerrar la puerta detrás de él, Claudia sube a las escaleras para arropar a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Horas más tarde, el 24 de abril del 89, alrededor de las 4 de la madrugada, Claudia se despierta con fuertes voces en su cabeza, diciéndole estas voces que, eh, bueno, le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llama a su amiga Verónica Vázquez, quien le pide de alguna forma a Claudia que se calme. Verónica promete venir en la mañana para ayudarla, ¿no? Tras la llamada, Claudia se levanta de la cama, se viste, va a la cocina y toma 3 cuchillos cuando sus hijos aún dormían. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo de 6 años y lo ataca con un cuchillo, ¿no? Recostándose en su cama, le agarra la mano izquierda y de alguna forma, bueno, esto es fuerte, ¿no? Le amputa la pierna por completo. Alfredo grita, lo que despierta a su hermana mayor Claudia, de 11 años, entra en la habitación y le suplica a su madre que, pues, que se detenga. Cambiando de cuchillo, Claudia corrió sobre su hija mayor y la apuñala 6 veces. Herida Claudia,
Eh, Claudia María logra salir de la habitación y suplica en voz alta a su madre por clemencia. Los gritos desesperados de los niños pues despiertan a los vecinos, ¿no? Claudia toma el tercer cuchillo, ahorita les voy a decir especificaciones sobre estos cuchillos, y apuñala a su hija Ana Belén, de 9 años, en el corazón directamente, ¿no? Claudia corre las escaleras, baja en busca de Claudia María, quien se había desmayado en el piso del comedor, pues vuelve a apuñalarla, ¿no? De nuevo. Luego la arrastra a las escaleras hacia arriba y coloca su cuerpo sin vida en el dormitorio principal. Bueno, estos son de entrada general es los actos que cometió. Vamos a hablar específicamente más de ellos. Y bueno, para no hacerles mayor la espera, vamos a escuchar también a Verónica. Es muy impactante el caso, muy impactante, ¿no? Con esta condición de una madre que puede dar muerte a sus propios hijos, ¿no? O sea, son lecturas bastante escabrosas, bastante estremecedoras. Y como te decía, ¿no? O sea, cómo tratar estas situaciones, cómo tratar estos casos, eh, eh, sin que caigamos en una justificación de ellos, ¿no? De sus acciones, de poder comprender, bueno, cuáles eran las motivaciones y más que motivaciones, si las existe, bueno, cuál era el modo operandi que llevó a generar ciertos mecanismos y cómo el otro, los hijos, ¿no? Se convierten hasta cierto punto en un objeto de amenaza, ¿no? Yes. Mencionas que hay una condición de esquizofrenia y demás, bueno, podríamos hablar que es una de psicosis, ¿no? Es un tema bastante complejo poder abordarlo, ¿no? Como bien señalas, si Freud apuntaba a ciertas cosas al respecto, la Así. importancia de la religión, los efectos de la religión, estamos hablando de 100 años de diferencia, ¿no? Que después Lacan de alguna manera retomará ciertos aspectos, ¿no? O dará una relectura, más bien, más que retomar una relectura respecto a lo que Freud ya decía respecto al inconsciente, las emociones pulsionales, ¿no? Yes. Que incluso Ajá. si les interesa el tema sobre Freud y los casos de posesión, aquí mismo en el canal hay un podcast específico sobre eso, ¿no? Fue de los primeros, creo, que para mencionar. Claro, y proseguir, ¿no? Con eso que señalabas, El malestar de la cultura es un texto muy importante, ¿no? En el constitución del pensamiento de alguna manera teórico, ¿no? Porque no se trata tampoco de puntualizar una teoría del psicoanálisis, pero sí hay una serie de construcción de un pensamiento y se va desarrollando paulatinamente conforme Freud se va encontrando justamente en su incidencia por saber respecto al funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? De lo que anima la mente más allá de la cognición. Y bueno, se va encontrando con estas cosas que ahora es como parte de su legado. Con Lacan, bueno, esta condición del super yo, ¿no? Esta digamos, voz, ¿no? Como puede también ordenar al sujeto desde una condición de mandato, ¿no? Y cómo Y esto, las voces, por lo regular en estos casos, exigen un mandato, como si fuese la voz de un padre, ¿no? La figura del diablo inconscientemente es la figura de un padre. Si ustedes observan, por ejemplo, todos estos casos de satanistas, exsatanistas y demás, hablan de un padre, como el diablo un padre, ¿no? Las religiones, de alguna forma, buscan inconscientemente esta figura, ¿no? bueno, Y las representaciones al final del día, ¿no? Esto también podría comprender un poco más al trabajo que hizo Jung de los arquetipos, ¿no? Y sus representaciones. Pero si hablamos de una condición en tanto psicosis y demás, bueno, se juegan muchas cosas, ¿no? Dirá, algo se desata en el sujeto, ¿no? Que no hay como tal una eh, trazo simbólico, por decirlo de alguna manera, que lo sujete y haga, digamos, tener una realidad fáctica como la mayoría, ¿no? Hay una alteración de la realidad, la psicosis puntualmente también tiene su formación, su constitución y sus tiempos. Entonces, sí, generalmente como aparecen estas condiciones, ¿no? De la voz entendida como el mandato, ¿no? Sí, en la cuestión familiar, qué tanta rigidez o no, qué tanto apego o no funciona la religión, ¿no? Este pensamiento mágico, también sus es, influencias. Y bueno, cuando desarrolla esta cuestión Lacan con los nombres del padre o con el nombre del padre, que bueno, finalmente, si hablamos de psicosis, hay una relación muy fuerte, una diada muy fuerte que se constituye desde la función de lo materno, ¿no?
y que si al final del día algo falla de lo simbólico o esa entrada del primer significante, ¿no? Que nos da cabida para formar una cadena, eh, y la introducción a lo simbólico, ¿no? Es porque hay una falla en el nombre del padre. No hay un padre ahí en tanto función, ¿no? Así Entonces es. sí es importante como aclarar, ¿no? Porque finalmente sí esto nos remite Ujú. a aquellas figuras que son nuestra primera fuente para nuestra constitución, ¿no? Así Sin es. olvidar que, bueno, finalmente desde aquí se hablan desde funciones. ¿Quién o quiénes, los cuidadores, son, nos introducen a este mundo Claro. y bajo qué condiciones, ¿no? Y Entonces sí aquí, es como bueno, importante no señalar. quisiera hacer un paréntesis como para la gente que no sabe qué es la psicosis. Es una manifestación de la mente en la cual se separa de la realidad, de lo que conocemos como la realidad, y en la cual se manifiesta a través de episodios, en la cual no recuerda qué se hizo. La persona no sabe qué hizo, ¿no? O sea, es un acto Claro, inconsciente, o una serie de ujú. actos. Sí, donde pueden tener como mayor claridad y demás, que digamos, tampoco es como dar mayor claridad, ¿no? También otro de los textos que desarrolló Freud, ¿no? Es el principio del placer, ¿no? Y de alguna otra manera, conforme va desarrollando sus escritos, va dando cuenta de cómo se altera la realidad, ¿no? Cuáles serían los mecanismos. Un ejemplo es el duelo. Cuando uno tiene una pérdida de alguien importante, llega un momento de la negación, ¿no? Ya hay fases dentro del duelo, entre ellas la negación y cómo puedes alterar la realidad sin necesariamente tener una condición de locura, ¿no? Pero puedes desatar ciertas, algunos autores manejan como ciertas locuras histéricas, ¿no? Donde no necesariamente uno se desate por completo de lo simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay algo que abre un agujero, por así decirlo, Claro. y el estado consciente se queda alterado, ¿no? Entonces, no sé Son si te ha casos, pasado que de repente escuches voces, ¿no? Que digas, a mí me pasaba cuando mi abuelo, por ejemplo, falleció, de repente me encontraba en la sala, porque bueno, estuvo viviendo con nosotros, ¿no? Un rato, y de repente escuchaba que me gritaban, ¿no? Y yo así de, a ver, espérate, no, si ya falleció, ¿no? sí, Entonces, eh, sí hay condiciones muy puntuales que diferencian una psicosis de poder tener como estos alteraciones de la realidad, ¿no? Como otros mecanismos dentro de los neuróticos, pero un poco para aproximar, ¿no? Que tengan una idea de que existen ciertos mecanismos, ciertas condiciones que pueden llevar a que uno se desate, ¿no? Eh, y pueda alterar la realidad. son casos muy, bueno, interesantes porque se muestran parte de la teoría. Ya mencionabas, por ejemplo, a Lacan. Él habló sobre un caso específico de las hermanas Papin o Papin, ¿no? Que es un caso que también está aquí dentro del canal, especificado y dirigido en ese específico por la doctora Jarque, Cristina Jarque. Es interesante, como mencionas, ¿no? Porque aquí en México cabe decir también que la religión hizo mucho daño en algunos sectores, ¿no? Y en otros, pues sí, depende cómo lo hayan tomado, es decir, en otros ha ayudado mucho, pero en general, la religión en México tiene una connotación, dijésemos que negativa, ¿no? Les voy a mostrar también algunas fotografías dentro de las escenas, no por el morbo, sino porque son públicas, de hecho, ¿no? Este, bueno, ya en la edición se les mostrarán aquí algunas fotografías de este caso, ¿no? Hablando o regresando al tema, Claudia estuvo presa durante una buena parte en su reclusión en el centro penal de Xochimilco, ¿no? Se encontraba en el centro psiquiátrico de la cárcel. Fue operada de tiroides en el 2007 y en el 2009 compartió celda con la francesa Florence Cassés, ¿no? Que también fue otro caso acá en México. Em, Durante mucho tiempo se corrieron rumores de que había salido en libertad y reclamado su propiedad, pero no eran reales estos rumores. El 24 de abril del 2019 fue liberada de la cárcel, fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina y según reportes periodísticos fue trasladada a una residencia psiquiátrica en México. Su casa en Querétaro continúa en abandono. En la actualidad se desconoce su paradero real de Claudia. Muchos dicen, aquí hay otra historia urbana, muchos dicen que una secta o los líderes de una secta pasaron a recogerla.
y no se sabe qué hicieron realmente con ella, ¿no? Y todo esto habla a la gente porque estos temas generan pues mucha curiosidad, ¿no? Y sobre todo exaltan la imaginación colectiva también, ¿no? Como tú mencionabas, cuando pasa un suceso como una pérdida en la familia, en el caso, por ejemplo, que mencionabas de tu abuelo, aquí vienen estas manifestaciones que muchos pueden denotar que son cosas paranormales, ¿no? Y ahí hay un punto muy delgado entre la realidad y lo que es la imaginación, lo simbólico, la fantasía, ¿no? Son por eso que son casos muy, muy especiales, muy específicos, ¿no? En los cuales pues sí habría que tener mucho cuidado en cómo se abordan, ¿no? Sobre todo eso. Y la llena de Querétaro pues es uno de los casos más impactantes en México y en los cuales pues se manifiesta todo este conflicto intrapsíquico, ¿no? De esta señora en el cual su romance representa también una contradicción a su vida pasada, ¿no? O sea, este romance que tenía es decir, mi lucha interna con mis deseos carnales, ¿no? Y mis ideales espirituales se ponen en conflicto. Como no lo puedo afrontar conscientemente a través del yo, se pasa a la gaveta del inconsciente y es ahí donde, de acuerdo a Freud, se dice, ¿no? Todo lo que de alguna manera se pasa al inconsciente, tarde o temprano regresa, ¿no? Tarde o temprano regresa y de alguna forma violentamente, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis trata de hacer entender al sujeto a través de la expresión de la palabra cuáles son las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Digamos que sí, en parte, ¿no? O sea, el psicoanálisis tiene, es toda una episteme, ¿no? En función de la piedra angular que es lo inconsciente, ¿no? Y Freud va a dar el inicio a dar cuenta de cómo opera el psiquismo, ¿no? Esta animacidad, Animosidad, anímico, ¿no? Es que anímico, ¿no? sí, lo anímico. Animicidad, ¿no? Toda esta parte que va primero como a dar lectura de que hay algo más que opera en lo orgánico, ¿no? O sea, como tú bien señalabas acerca de los lóbulos frontales y demás, que es una condición fisiológica propia del cerebro, que tenemos neurotransmisores, que hay eh, puntos localizables, ¿no? Como los lóbulos frontales, sus funciones, etcétera. Toda esta parte, digamos, consciente, cognitiva y que opera, ¿no? O cognoscitiva. Pero Freud, bueno, da cuenta de que hay otros mecanismos que operan que no necesariamente tienen esta localización y que causan afectos con Lacan, ¿no? Y que conllevan finalmente de alguna manera la influencia e interacción con el otro, ¿no? Y cómo el otro se sitúa en tanto congénere, pero también como esta gran dimensión de la otredad o el gran otro que decimos, ¿no? Como esta cuestión un poco imaginaria de lo que se va instalando de las interpretaciones que se van teniendo en las relaciones con nosotros, con los congéneres, ¿no? Y cómo dentro de esas relaciones operan ciertas condiciones, ¿no? Que pueden alterar la realidad y pueden generar una psicosis, ¿no? O tener brotes psicóticos, o tener otras condiciones, otras afecciones Es, que puedan tener una alteración mental, ¿no? Sí, desde la psiquiatría también hay una lectura, pero que apela como a esta cuestión un poco más orgánica o fisiológica, ¿no? Y nosotros, bueno, finalmente como esos otros mecanismos y necesariamente tener esas condiciones, bueno, podemos infligir en actos de asesinar, ¿no? En actos de claro. matar, que no habría como razón alguna, ¿no? Porque finalmente la cultura regula nuestros comportamientos, o sea, la cultura inscribe como una ley, ¿no? El nombre del padre opera como esa ley simbólica que requiere como inscribirse para justamente Claro, poder vivir en sociedad, ¿no? hay que abandonar de alguna forma, esa pulsión o controlar esa pulsión, ¿no? Bueno, la cultura es que nos obliga a abandonar eso, ese es el problema. El Sí, problema en tanto que hay una condición inherente, ¿no? Para aterrizarlo un poco, y que no es como puntualmente lo correcto, pero esa animalidad, por decirlo, o ese estado silvestre, o ese estado primitivo,
¿no? Que justamente apela como esta parte pulsional de, bueno, de que involucra matar a otro, que involucra qué línea se tiene que perder para actuar, ¿no? Llevar al acto de asesinar o el acto incestuoso. Con este ejemplo que nos traes, con este caso, es como hablar del infanticidio, ¿no? Con los casos que voy a ir Sí. presentando, nos da para Y, pensar acerca del y es que, feminicidio. claro, y es que, Ajá. bueno, el caso es interesante porque, como les decía en otros episodios, lo inconsciente tiene una lógica. Es una lógica que no se entiende a primera vista, ¿no? Los asesinos, de alguna forma, viven en una lógica que es inconsciente. Entonces, de alguna forma, este conflicto que tenía ella, este conflicto interior, de alguna forma lo manifestó hacia el exterior, eliminando o sugiriendo eliminar estas causas, ¿no? Que le motivaban esta presión interior. En su inconsciente, en su lógica, voy a eliminar lo que me hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si no tuviese hijos, yo pudiese andar con ¿no? Con esta otra persona. Bueno, pero si sondeamos desde una cuestión esquizofrénica y una cuestión psicótica, generalmente los otros se ven como objetos de amenaza, ¿no? Entonces sí habría que, si hablamos o apuntalamos esa condición inconsciente, también no hay que dar en cuenta de que porque somos inconscientes, es Claro. decir, no damos cuenta eh, nos absuelve o nos libra de cierta responsabilidad, ¿me explico? Entonces sí habría que tener como cuidado, ¿no? De cómo transmitimos y comprendemos estos estados inconscientes, ¿no? Porque digamos, cuando lo inconsciente pasa a lo consciente, y es como el medio, el uso de la palabra, ¿no? Uno da cuenta de ello, ¿no? De estos conflictos internos, como lo señalas, como de esas complicaciones, pero Un pasaje a me la... parece que no es como una decisión. Es decir, si apuntáramos que hay una condición inconsciente, no es como tan fácilmente decir había una intención y era responsable en ese momento. Yo mencionaba el Había, pasaje al acto, ¿no? Porque en realidad, pues es un acto inconsciente. exacto, y como acto inconsciente, solo hay como son estas huellas desbocadas, huellas némicas desbocadas, que a través de la pulsión, digamos, ahí se expresan, ¿no? Que en el momento puedes como decir, no sé, ¿no? Ha habido muchos casos que no dan cuenta de lo que hacen, ¿no? O sea, es, no recuerdo nada, ¿no? Lagunas mentales ahí y que no pueden dar cuenta de, sino es como en otro tiempo que van tramitando estas Claro. cosas y puede verlo, la venida de lo inconsciente a lo consciente a través de la palabra, ¿no? Y en muchos Pero sí otros creo, casos, y Freud lo señalaba, que a veces el error que tenemos los humanos es que creemos que somos dueños de nuestra propia casa. Y sí, con esto que rayas no es así, no es como todo, si hay un estado consciente, racional, cognitivo, que operamos a ese nivel y podemos decir, tomo mis decisiones en función de ese consenso, pero hay otras situaciones en donde no hay como estos almohadillados, por así decirlo, o estas redes simbólicas que dan posibilidad a. Entonces es lo desbocado del y, inconsciente en lo pulsional. y en algunos otros casos, por ejemplo, al confrontar esta situación, porque esta confrontación es más bien, bueno, es más bien una huida, un escape a la realidad. Y muchos, de alguna manera, hasta empiezan a ejercer esto de las personalidades múltiples por precisamente no poder enfrentar conscientemente esas situaciones, ¿no? De alguna forma, pues ya lo decías, esto es un acto inconsciente, ¿no? Que Claro, o sea, que aborda no lo cuestiones recuerda. de traumas, ¿no? Las reminiscencias de todas esas trazas y trazos desde la infancia, ¿no? Que pues, no mucho. Ese es el punto, es que hay muchas cosas que desde la infancia están ahí. Esos trazos se nos constituyen. La Incluso, vida adulta ajá, es dar cuenta de eso mítico, porque esa es la problemática incluso desde las neurociencias, que no podemos como rastrear más allá de hasta donde nos posibilitan los recuerdos y las reminiscencias. ¿No? Podemos comprender el funcionamiento de un niño, cómo va adquiriendo lenguaje, ¿no? Como toda esa parte consciente y demás, pero en la relación, cómo esta parte amorosa, cómo esta parte subjetiva interpela al otro y lo va afectando,
no damos cuenta de ello, de los niveles traumáticos, si lo quieres llevar a ese nivel, o de los niveles en donde el sujeto queda barrado, ¿no? Y es que aquí hay todo Justamente. un debate, porque, bueno, Sí, también la ciencia incluso se ha determinado que hay un gen asesino, ¿no? Pero por otra parte, sí, dicen, el asesino nace o se hace. Ese es el sí. debate. Claro, porque miramos, hay muchos casos que se han investigado que advierten tener como este gen genético y no por ende pasan al acto de asesinar al otro. Otros sí, y ese es el debate. ¿Quiénes se justifican o no arraigan en eso? Y sí, aquí no es como negar que hay una parte fisiológica, una parte biológica, pero también hay algo más que alimenta a eso biológico y que eso puede dar cuenta de Y que que sí, hay también motivaciones, nos comentamos que, que la sociedad está que enferma. Todos estos casos, de alguna forma, son reminiscencias como de ese estado anterior en el que vivíamos hace miles de años. Es decir, ese es el residuo o ese es lo que queda de los que no se han podido adaptar a esta parte social o a esta parte cultural, sociocultural, por así decirlo, ¿no? es que ese es el debate. ¿De verdad todos nos adaptamos a la condición social actual? No, claro. O sea, depende, ¿No? depende del sujeto, ¿no? Es multifactorial. Por eso es un debate amplio y que tiene que ver con muchas connotaciones, ¿no? Este, Sí, en algún momento, pues también hablabas, por ejemplo, de el que nace en un viñedo y le enseñan a que puede tomar una copita diaria, no se va a volver alcohólico. No, pero en un contexto, por ejemplo, de un mexicano, esos casos casi no hay aquí. Es decir, lo que convive diario, el sujeto, es lo que de alguna forma le va a dejar más opción a ejercer una u otra conducta, ¿no? claro, es que esa es la cuestión. Desde las neurociencias, lo que te decía, la única forma de dar cuenta de cómo se va constituyendo un niño, si hay una parte enigmática y mítica en respecto a realmente es así, es a través de lo que refleja la conducta y el comportamiento. Si un niño es transgresor o no se regula, bueno, se le atribuye justamente a que no hay una educación o una reeducación en tanto estos niveles cognitivos, ¿no? De su comportamiento o de sus emociones. Sin embargo, también se demuestra que, digamos, no hay como una sola posible solución. Hay contenciones, hay muchas estrategias, hay muchas, digo, la psicología es muy rica, muy vasta, ¿no? Y que puede o no, también el psicoanálisis aspira de alguna manera a esta cuestión que tú decías, bueno, hacer de sujeto que caiga en una responsabilidad para algunos subjetiva, para otros dar cuenta finalmente que no todo, ¿no? Que hay una Sí, condición de no todo y que hay una condición que sobre todo finalmente eso. uno se mete a su propio cuento. Pero lo que iba finalmente es apostarle al lazo social y a lo simbólico, ¿no? Esos Claro, porque conflictos, no existe la visitarlos con la psicología palabra. individual, por así decirlo, ¿no? Solamente existe la psicología social, que eso es un tema interesante. Ahorita vamos a hacer una breve pausa. Si les interesa este tipo de temas, pues también en el cine se ha reflejado, más allá de Hannibal Lecter y todo esto. Yo recomiendo, por ejemplo, esta película que se llama Laberintos, que es muy buena, habla de un caso de personalidades múltiples. Y hay otras, ¿no? Como asesinos por naturaleza que también representan esta cuestión, donde incluso en esa película el asesino se pregunta, ¿no? ¿Por qué hago esto? Le pregunta a un chamán, ¿no? Y el chamán le dice, es que es tu naturaleza, eres como un lobo, ¿no? Entonces, el cine también ha representado todas estas cuestiones, pero bueno, vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Siempre se pone el corte en lo más interesante. Bueno, sí les comentaba que el cine también ha tocado, más allá de Hannibal Lecter y todas estas cuestiones, esto de los asesinos en serie, ¿no? Recomendaba yo Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, que es dirigida por Oliver Stone. No es muy, muy conocida, pero la historia es de Quentin Tarantino. Ahí empezaba apenas Quentin Tarantino, ¿no? De alguna forma. Esa película es interesante en cómo aborda, hace una referencia
a Bonnie and Clyde, esta pareja de asesinos norteamericanos, que también es todo un caso, ¿no? Nos faltó mencionar Bonnie and Clyde. Bueno, yo nada más les dejo esa parte y regresamos contigo, Verónica. Pues mira, qué interesante, ¿no? Porque justamente una de las cosas bueno, de los casos que abordar más que de las cosas, bueno, esas salen por sí solas, ¿no? Ya vimos. Sí. De los casos que va a abordar es de una pareja mexicana, ¿no? Que pareciera que tenía una relación especie Bonnie Clyde, ¿no? Más que ir ahí robando bancos y toda esta onda, ¿no? Muy gangsteriana la cosa, aquí es como ir pues en busca de víctimas, ¿no? Sobre todo de jovencitas y adolescentes, con la promesa de trabajo, ¿no? Entonces, Sí, sí, está bastante interesante, sí, es crudo, pues, o sea, aunque sea una crónica y medio lo matiza, ¿no? Porque no hay evidencia fotográfica, ¿no? No hace una recobro, ¿no? De imágenes. y cabe decir que pues todos estos temas los abordamos con el respeto a las víctimas, ¿no? No lo hacemos por morbo ni sino por la cuestión precisamente de mostrar un poco la teoría en un caso específico y también de alguna forma como una cultura de prevención, porque si no se hablan de estos casos, de alguna forma pasan desapercibidos y de alguna manera se pueden identificar hasta factores en ciertos, ¿no? Como lo mencionamos en el podcast pasado, ¿no? Factores que el mismo FBI determinó como posibles, bueno, que pueden proliferar como posibles asesinos, ¿no? Sí, y aún así, mira, que no que resaltas esto porque recientemente hubo un tiroteo, ¿no? En una secundaria otra vez en Estados Unidos. Sí, por Y desgracia. que, digamos, había como ciertos antecedentes, ¿no? Ciertas, pues como señales, como bien dices, y no se atendieron como los casos, ¿no? Entonces, a veces uno puede estar como consciente, uno puede estar mm, alertado, ¿no? De Sí. cuestiones como latentes Y y a pesar de eso, ¿no? no se puede hacer como mucho, pareciera, ¿no? O a veces no se quiere hacer nada, ¿no? Porque no es suficiente y pues ve el resultado, ¿no? Tú hablabas acerca de un resto o algo de más, que finalmente eso es lo que se hace de no repetirse, ¿no? O sea, es seguir hablando de esto da pauta y lugar para decir, cuestionando lo humano, cuestionándonos como personas en los espacios de la cotidianidad, ¿no? Y cuando decimos algo no checa, algo me conflictúa, algo me afecta, algo me lastima, etcétera, bueno, Claro. ¿Cómo también es esos como casos difundir presentan esas cuestiones? esta cuestión, Mm. eh, pues el interés de ir a psicoterapia, de hacer un análisis, ¿no? De acercarse, digamos, desde donde lo vean, ¿no? Desde el salud, cuidado mental, de donde quieran verlo, Y pero es como igual, la cosa es animarse. yo suelo decir que no hay salud sin salud mental, ¿no? Y que la sociedad actual enaltece el cuerpo, la sociedad actual, pero se le olvida el conductor de ese cuerpo, se le olvida a veces la psique. Entonces, de alguna forma estamos volcados hacia afuera, como así decía Carlos Jung, pero si miramos hacia adentro, despertamos, ¿no? De alguna forma, pues hablar de todos estos casos, más allá del debate, puede generar también que la gente pueda tomar un poco de conciencia y decir, pues quiero ir a un psicólogo, quiero ir a atenderme, o yo noté esto en mi primo, o noté esto en mi amigo, entre comillas, mejor me alejo. Cuestiones que puedan ayudar, ¿no? Sí, cómo contribuyo también, ¿no? Y esa responsabilidad social que se puede o no tener al respecto, ¿no? O esta indiferencia también es poner el dedo sobre la llaga de esas cosas, porque, como te digo, no necesitamos estar locos, ¿no? No tenemos que tener un dispositivo de motivaciones X, Y, Z, ¿no? Así es. Una enfermedad mental como para cometer estos actos, ¿no? Hay cierta parte de negación, porque también es muy difícil que si ves y detectas cosas en un familiar o en tu hijo o así, hagas algo al respecto. Y habría que ver Sí, el caso por caso si se puede hacer algo al respecto, ¿no? Estaba pensando en una nota que no tiene mucho que ver, pero un poco para ejemplificar esto, ¿no? Para poder darme a entender a qué me refiero.
¿no? Una madre activó acá en México una alerta Amber para buscar a su hijo, ¿no? Y por azares del destino y por estos videos virales se dio cuenta que de un asalto que practicaban unos jóvenes, no sé si adolescentes, pero sí jóvenes, ¿no? Muy, eh, de edad como muy temprana, ¿no? 14, 18, ¿no? O sea, Claro, que estaban asaltando y dijo, ese es mi hijo, ¿no? Y con todo el dolor, pesar y demás, claro. ya di cuenta, ya Lo sé, y fue a entregó, las ¿no? autoridades y lo entregó. Sí. Sí. Él es mi hijo y lo identifico y tal, y Y se a necesita veces una fuerza salvar, para hacer eso, ¿no? Pero lo hizo. claro, y ahí entonces dices, ahí es una acción de prevención, ahí es una acción de un estate quieto, y esa es una ley. Eso es muy interesante que también se vea que las mujeres también marcamos ley, inscribimos, damos entrada para que esa inscripción de ley, pero funcionamos también a ese nivel, ¿no? En la psicosis se Sí, dirá el bebé, no, si hay o no un sujeto, y si podríamos decir, bueno, el bebé o el infante queda caracterizado en el deseo de la madre. También es importante como señalar, ¿no? Ahí, claro. que no hay un sujeto, también por eso también se hace debate, si hay o no hay un sujeto ahí en la psicosis, etcétera. Que de Pero, eso por habló ejemplo, también Lacan, ¿no? En algún momento. claro, y aquí es como marcar, ¿no? Hay de madres a madres, hay madres muy estragosas que en lugar de generar trazos, hacen trazas Y hay cosas que de no se merecen ser llamadas madres, ¿no? También. no, ¿no? Y también hay padres muy punitivos, ¿no? También hay un juego ahí de cuál es la voz que se forma como mandato, ¿no? También es muy importante y es cuál es la voz, porque también puede haber padres Así es. muy punitivos, muy reales, muy amos, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? Con esta cuestión que también distingue, ¿no? En una charla que tuve en una exposición reciente de violencia, ¿no? Y que hablaban un poco de retratar lo cotidiano invisible respecto al feminicidio y demás, y bueno, pensar sobre todo a la mujer y la violencia que se ejerce en las mujeres, ¿no? En la sociedad, puntualmente, ¿no? Me hizo pensar en cómo, claro, este discurso patriarcal que se tiene, ¿no? Pero sobre todo la distinción que se tiene en los asesinatos en relación a los hombres y las mujeres, como que es que los Pues es que no hay hombres nada entre ellos absoluto, se ¿no? matan, ¿no? Es que podría ser como una Sí. cuestión ahí que entre los hombres se matan, a las mujeres nos matan, ¿sí? Pero rompiendo un poco esa cuestión con el género, la cuestión de la violencia nos lacera No a tiene todos género. y Y mayor a menor nivel, ser dependiendo de la posición absolutista pública que tengamos, nos implica da. que ignoramos caso por caso, ¿no? Entonces, sí, las mujeres también matan, las mujeres también violan, pero esos temas como que casi la sociedad los quiere aislar. Por ejemplo, hubo una maestra que, pues sí, violaba a sus alumnos de secundaria, ¿no? Y entonces, esos casos, ¿por qué los omite al dominio público? ¿Por qué no los quiere hablar? Pues creo que hay una cierta, ahí como que quieren tapar, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito aquí al tema, y referente a esto del caso de la Gina de Querétaro, que es un caso fuerte, yo creo que de los más, pues sí, profundos en México, el ataque que realizó a esta madre duró 3 horas, según los peritos, ¿no? Sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores de edad fue Vázquez, precisamente. Preocupada por su amiga, entra a la casa número 408 en la hacienda Vejil, o Vigil, ¿no? En la colonia Jardines de la hacienda, y ya subiendo las escaleras se encuentra a Alfredo sin vida por una herida en su abdomen, ¿no? Algo muy particular también, las autoridades tuvieron que sitiar, ¿cómo se llama? Bardear la casa, porque tras los homicidios que se hicieron ahí, muchas sectas de orden satánico ingresaban al interior a hacer sus rituales, ¿no? Por eso digo una vez más, la religión es un veneno que lo puedes tomar, o lo puedes tomar como una ayuda, ¿no? Es decir, te va a funcionar conforme a tú la tomes, ¿no? Yo eso es algo que siempre hago hincapié y bueno, al ser interrogada por la policía de Querétaro, Mijangos aseguraba que sus hijos dormían en camas y que ella tenía que prepararles el desayuno, o sea, ni siquiera tomaba en cuenta lo que había hecho, ¿no? También se mostraba preocupada por llegar temprano al colegio a recogerlos en la escuela. Y los asesinatos y la discusión con su esposo en su mente nunca sucedieron, ¿no? Entonces, de alguna forma, tras el interrogatorio, las autoridades queretanas realizan estudios psicológicos a Mijangos
los resultados revelan que padece epilepsia, ¿no? Condición mental que fue provocada por la pérdida de conciencia del entorno. Entonces, además, el psiquiatra, que fue Armando Fonseca, le diagnostica con personalidad paranoide, concluye que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer estos actos. Como ya lo habíamos dicho, la psicosis es, no sabe qué hace, se aleja de la realidad por ese episodio, ¿no? Claro, o sea, se altera la realidad completamente y bueno, ha pasado una cosa muy caótica ahí. En el caso por caso habría que ver cómo veía a sus hijos, ¿no? Y qué Sí, condición, digamos, estaba esta psicosis, ¿no? Y como tú dices, los conflictos que la enraizaban como a tener una afección que, bueno, fue generando una patología y el resultado fue este, ¿no? O sea, son finalmente la rienda suelta de las pasiones, ¿no? Porque patología viene del patos, ¿no? De latín y alude también a esta condición de las emociones, ¿no? Toda esta, digamos, cabalga de lectura que se tenía, ¿no? En, en así toda es. esta necesidad por saber respecto a la condición humana y psíquica, ¿no? La parte subjetiva. De ahí, bueno, el resultado también de la psicología como lo tenemos ahora y bueno, finalmente el encauce que esto se tiene que ver en función del saber y la adquisición del conocimiento y bueno, las ciencias y demás que intentan dar como respuesta o posible solución definitiva a esto, ¿no? Pero si hablamos de que hay algo que no cesa de repetirse, ¿no? Que hay un resto ahí que no se acomoda, que no se adapta a la cultura, ¿no? ¿Qué hacer con ello, ¿no? O sea, si, por ejemplo, que un poco desviado del tema, pero finalmente como ejemplo de lo que te digo es esto, ¿no? Recientemente hubo otro tiroteo, ¿no? En Estados Unidos, a manos de un adolescente, que, Ah, digamos, haciendo las investigaciones también a lo mejor no policíacas, pero bueno, el trabajo que hacen algunos periodistas, ¿no? Pues dan cuenta de que había como ciertos antecedentes y demás, y pareciera que o no se quiso hacer nada o no se pudo hacer nada, ¿no? Por también proteger ciertos derechos, ¿no? Cierta privacidad, yo qué sé, o porque estaban regulados en cuanto a jurídico, ¿no? Para el uso de armas, los papás, ¿no? O sea, digamos, ¿qué hace que sea algo normal, anormal o atípico, ¿no? Con estos cambios en el lenguaje, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, es hacer un análisis exhaustivo de esos vacíos que se dejan o esos enigmas en la constitución familiar y que dio pie para estas cosas, o el bullying, ¿no? O sea, recientemente escuché en Tehuacán que los adolescentes, por algún altercado que tuvieron, dieron muerte se dieron golpe y hubo un accidente ahí y se pega y murió un chico, ¿no? Entonces el bullying ahora está el bullying está más muy arcaico, exaltado. Por ejemplo, en súper. España hay una forma de ejercer violencia contra alguien que les cae mal. Por ejemplo, se juntan varios y lo agreden a esa persona, ¿no? O a veces la citan en un lugar con X motivo y los agreden, a veces hasta matarlos. Que eso ya es una forma organizada de violencia. Cabe decir también que en México, por lo regular, por ser vecino de Estados Unidos, también implica que hay muchas réplicas o copias en el comportamiento pues, de los americanos, cabe decirlo, ¿no? Pues Tanto lo que estamos hablando el es que hay un estilo. factor de influencia social, ¿no? Hay un macro que también interpela, no hay que olvidar de eso, o sea, también hay muchas más cosas que escapan a la condición familiar. Sí. Pero bueno, finalmente se cuestiona y dónde están, ¿no? Ahora sí como dejar un poco este grupo de rock de Maná, ¿no? ¿Dónde están los niños? Ujú. Ahora por esta condición del crimen organizado y demás ya no De salen a jugar, ¿no? jugar. Mira, fíjate también como cada violencia, por decirlo así, cada situación, cada caos es correspondido a la época en la que se va también tejiendo esta cuestión social, ¿no? O sea, hay una proliferación por no individualizarnos, mm, es que se escucha como trabalenguas, porque no es lo mismo individual que individualizar, ¿no? Hacer solamente uno, ¿no? Una Sí. condición de uno. Con esta cuestión del homo digitalis, pensando un poco a Visual Han, ¿no? Donde ya hay un corte con el otro. Ya no hay una individualidad en función de tener una privacidad, sino una individuación, así, Individuación, exactamente ¿no? ese es el término. ¿No?
que es como acá, solo aquí, la cuestión muy digital, ¿no? El metaverso y demás, y que también eso obliga como romper lazo y solamente vernos en una condición de uno, ¿no? Entonces es algo también complejo, que también eso daría pie como para dar entrada. Pero bueno, estas cosas nos posibilitan hablar de eso que a partir de esta llamados asesinos seriales, ¿no? Nos dan pauta, porque son como esa piedrita en el zapato de la cultura, ¿no? Que insiste, insiste y da lugar, y son Y como los que síntomas de esta enfermedad o este malestar y aquí andamos, ¿no? O sea, no las cosas están completamente resueltas, hay algunas cosas que se regulan y otras cosas que y no, también y hay, es, perdón, determinar que, por ejemplo, a las madres educadoras, determinar que puedan ayudar a sus hijos a tener tolerancia a la frustración, a decirles que no todo el mundo está diseñado para ellos, que va a haber tropiezos, que va a haber fracasos, pero que a pesar de eso pueden continuar, pueden lograr cosas, ¿no? Porque sí estamos en una época en la que hay una sobreprotección, es decir, eh, no quieren que el mundo les haga daño, pero de alguna forma el no enfrentar el mundo pues te hace ser intolerante al propio mundo, ¿no? claro, Carlos Mayer en la reunión que hubo del Lapsus de Toledo dijo como cosas muy importantes respecto también a la investigación que hizo de la primera infancia o la primera etapa de la infancia, ¿no? Que ya está aquí Cómo se va presente. constituyendo, ¿no? Sería interesante, creo que tú por ahí nos brindarás como la posibilidad de verla, ¿no? A través de Zona Psique. Claro. Fue muy interesante decir que tanto se manejan en función del narcisismo, ¿no? Ujú. Digamos, es un narcisismo que se va constituyendo, no es como este narcisismo que ahorita está en boga, ¿no? De ser egoístas, de ser indiferentes, de no tener afecto, sensibilidad hacia el otro, etcétera, ¿no? O sea, esta idea del narcisismo, esta herida narcisista que se produce en función de los padres, apela como a una constitución que se va tejiendo, ¿no? Se va constituyendo desde desde el momento en que nace, ¿no? La relación y el vínculo que se establece con los hijos, una imagen, cómo se va desarrollando un yo en función de una imagen ideal, ¿no? Lo Todo va imaginario, o sea, pero muchas cosas, ¿no? Es un encadenado. compendio. Pero a Ujú, lo que iba es finalmente con esto aterrizar es cómo ahora los hijos también son productos de la herida aceptada o no por los padres narcisistas, ¿no? ujú. Así De es. esta herida narcisista que tanto me funciona en una imagen ideal, Que imaginaria del otro, ¿no? Que exijo, que demando, pero el otro también me demanda y me exige y no puedo ponerle cada límites generación y no puedo es, decirle no, ajá, etcétera, ¿no? como que cada En esto que le digo, me generación, sobreacoge, ajá, cada generación quiere como evitar el sufrimiento de la generación anterior. Y de alguna forma en ese evitar a veces les generan nuevos sufrimientos porque no están en un equilibrio. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis habla de un equilibrio de la energía psíquica. Esto lo habla Freud, ¿no? Ya denominado como homeostasis en la medicina, de alguna forma Freud también habla de este equilibrio psíquico, porque hablar de mente es hablar de energía. de una economía, ¿no? Es una Economía economía es que está resulta de fluctuante. energía, sí. O sea, a veces no se tiene que tener como el concepto económico de estas, en cuanto a la influencia capital. Hay una gran influencia de Marx en Freud como Marx. Y ambos van a decir, bueno, dentro del psiquismo hay una economía libidinal, ¿no? Esta fuerza pulsional, esta energía, esta libido, esta pulsión, Es que es ¿no? O interesante sea, se va. porque Freud entra, bueno, observa una charla sobre termodinámica, me parece, y él se empieza a preguntar si si la energía trasladada a la mente también ejerce dinámica, y es por eso que empieza a desarrollar la dinámica de la mente, ¿no? A través de, Exacto, y después de por esta el práctica. dinamismo, exacto. Por eso también hay mucha cercanía con la física, la cuestión topológica, bueno, que Lacan desarrolla un lenguaje matemático en tanto estructura, ¿no? O funciones, ¿no? Habla de potencialidades, etcétera. Hará una lingüistería y un matema de esta condición psíquica, ¿no? Pero finalmente refiere a eso, ¿no? Porque hay algo más allá de lo cognoscible, ¿no? Lo imposible, esta condición imaginaria, esta condición simbólica, esta cuestión.
real, que apunta así como la realidad fáctica, pero también como este hueco o este agujero cuando se pierde el sentido, ¿no? Cuando falla en la ciencia, cuando falla la palabra, ¿no? O sea, remite a muchas cosas que no son nada fáciles de transmitir porque es algo muy complejo, porque la misma condición humana es compleja. De todo esto de que hablamos, o sea, tú entiendes algo, comprendes algo, puedes llegar a justificar, decir esta cuestión de esta mujer que se atrevió a matar a sus hijos por, digamos, se atrevió en el hecho de ¿hay razón en ello? No, no hay razón que justifique a una mujer matar a sus hijos. Sin embargo, hay una historia Hay familiar, razón, una hay historia curiosidad. social, sí, hay, digamos, dentro de los perfiladores, ya hubo un dispositivo que, digamos, la disparó, la detonó, le generó el brote, etcétera, y ante esas circunstancias esto sucede. Desafortunadamente, o en la realidad de la otra parte que negamos todos los días, esto no sucede. Y si no hacemos algo al respecto, cuando podemos o creemos que podemos tener algo al respecto, bueno, seremos o actores de que accionen y lleven a cabo estos actos, o seremos en donde se resienta este acto, de mil formas, ¿no? De agresividad, de agresión, de O sea, violencia. tenemos que pagar el pato, Eh, por así decirlo. sí, o sea, no, te digo, esta mujer, mis respetos, ¿no? Por ejemplo, había una niñita que digo, ¡ah! Y que también me da un refrendo en lo personal, pero me encontré otra ocasión de una niñita que, o sea, no solo era una niñita como 9 años, yo sé, que aparte tenía otra hermanita más pequeña, pero que aparte presenció la muerte de su madre y que tuvo Sí. los de producto de gallina, como dijeron los españoles, los cojones, no sé, el valor, yo que neta para poder denunciar a su padrastro, ¿no? O sea, imagínate lo Apenas que acaba se también de tiene pasar que, una esposa francesa donde su marido de cierta forma lo obligaba a tener relaciones con otros hombres. Tuvo más de 200 relaciones sexuales con 50 hombres. Esto acaba de salir hoy, ¿no? Hoy en lunes. España también hay una violencia muy, muy, muy pugnante, muy punitiva y demás, ¿no? Pero bueno, para aterrizar, en los casos que les presento, son estas cosas con esta niña que quería decir. O sea, a veces se cree que no hay posibilidad o no hay más que hacer, pero cuando, digamos, si dices, son como estas decisiones, ¿no? Que son como, en el Oriente tiene una palabra muy bonita que ahorita no me acuerdo cuando suceden estas cosas. Si haces algo, de una u otra manera sabes que vas a morir. Si no haces nada, de una u otra manera sabes que vas a morir. Y de eso Entonces, sirve la pues esta niña denunció y pudo decir, este hombre también mató a mi madre. Entonces, imagínate, ahí sí, sí hablamos de trauma, ¿no? trauma, O trauma. de fantasías, o sea, son muchas cosas complejas que llevan a traducir, ¿no? Porque no necesariamente de lo que hablamos es que todos los niños hayan crecido en unas condiciones traumáticas para que revivan cierto trauma. Hay otros que no se juega, por ejemplo, ¿no? Dentro de los casos que yo traigo de este libro, que se los recomiendo, de Filiberto Cruz Monroy, Asesinos seriales en México, una mirada a su psique criminal. Hay muchos casos de los cuales nombra, hay un enigma, porque tampoco da cuenta fiel de poder responder y por qué se hacen o se nacen y demás, pero finalmente nos dejan como algunas líneas para pensarse y esta responsabilidad social de poder hacer algo o no, de romper con el miedo, porque para que un amo deje de tener un esclavo, hay que dejar de sentirse un esclavo y dejar de tener miedo. Esa es la verdad también. Y ese es un Sí, paso muy, muy difícil a veces de dar. sí, claro. Si digamos, apelamos a ser y querernos creer que somos hombres libres, yo apelaría a lo que dice. Se me fue, te estaba confundiendo. Es una cantante afroamericana que dice: bueno, si me preguntas, para mí que la libertad es vivir sin miedo. Punto. Ujú. Muy contundente, pero muy complejo. O Y sea, bueno, voy a hablar uno de los casos de los cuales va a presentar en este libro. Se llama De Ana Villeda y Rodolfo Infante, y por los medios de comunicación fueron nombrados como los sádicos de Matamoros. O sea, desde ahí ya estamos como eludiendo a cosas como bastante interesantes. El periodista Filiberto Cruz desarrolla eh, un relato crónico acerca de muertes en el acto del asesinato, referente a casos suscitados en nuestra sociedad a mano de aquellos que han sido nombrados como asesinos seriales.
Entre ellos encontramos como ya lo había sido, de Ana Villeda y Rodolfo Infantes, que fue suscitado desde 1991, los cuales operaban violando y torturando y estrangulando a por lo menos, se da cuenta, de 8 mujeres en Matamoros, Tamaulipas, atraídas con el engaño, como ya lo he dicho, en la promesa de trabajo para ir a Estados Unidos. Y bueno, de ahí dirá, ¿no? Un poco del relato Ana, una espectadora de Rodolfo, quien jugaba con la joven y turnándose cuando Rodolfo se cansaba, ¿no? Era una pareja al estilo de Bonnie y Clyde, como te decía, ¿no? Pero esta pareja actuaba y, digamos, a la par, ambos violaban, torturaban, violentaban a estas jovencitas, Estilo ¿no? Bonnie and Clyde. Ándale, ¿no? Hay una película que se llama Perdita Durango, que es interesante, porque habla de una pareja precisamente que ejercen actos violentos, pero bueno, al final no se los cuento, porque si no sería spoiler, pero de alguna forma habla de esta condición de cómo yo observo al mundo y cómo el mundo responde ante eso que yo ejerzo, ¿no? Es Claro. interesante esa película también. Dentro de las cosas, y bueno, de esta crónica da como la idea de, por ejemplo, lo titula como la excitación, ¿no? ¿Qué tanto una pareja puede construir en función de la excitación? Porque Ujú. no como cualquiera hace cierta complacencia y cierta complicidad en función de qué, ¿no? Dirá, no hay como más allá rastro alguno de cuáles fueron sus motivaciones o cuál fue el momento exacto en que ellos se encuentran y se convierten en una pareja que que acuerda llevar estos actos, ¿no? De asesinato Y que no ven nada y malo en matar eso, y de... ¿no? Claro, y no sé si dan cuenta si ven algo malo o no. Finalmente, si damos cabida a nuestras satisfacciones pulsionales, ¿no? Más allá del estado biológico de la nutrición, la alimentación, el respirar y demás. Tú decías, bueno, si estamos enalteciendo el cuerpo, no es porque estemos complacidos con el cuerpo, como se pensaría, es que el cuerpo molesta. Y ahora lo que está en boga es la transformación de los cuerpos. Que es Hay mucha proliferación una de las causas de la de infelicidad, de acuerdo a operaciones, Freud también, ¿no? de las operaciones, porque dirá, en el malestar hay 3 cosas que nos generan insatisfacción, entre ellas la apuesta al ideal cultural. Ujú. Claro, que es muy interesante, Pero ¿no? más allá de esto, que es como el enigma que te decía, nos da pauta para decir, bueno, desde el nombre, los sádicos de Matamoros, ¿no? Por la manera en que fueron haciendo las indagatorias, la investigación, encontraron los cuerpos. Eh, Se señala, o los capturan en función de que una de las jovencitas logra escaparse y logra ir a la ciudad y dar cuenta de ello a las autoridades y de denunciarlos. Es en el momento en que se actúa, ¿no? Pero Así. pareciera que en este y en otros casos que va relatando hay cierta indiferencia, porque sí importa a quién das acto de muerte y quién no Claro. importa. O sea, sí, también con eso nos hace repensarnos esta condición de feminicidio y que también hay una condición privilegiada, porque ¿a qué tipo de mujeres da muerte? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? Finalmente, un asesino serial opera bajo qué condicionantes, si lo hace como un juego, incluso con las policías ni siquiera las víctimas importan, ¿me explico? Es el juego entre ser atrapado y no Claro. ser atrapado, ¿no? O Ahí sea, es en depende función de las del modus fantasías que tenga cada operandi. quien. Ujú. Exacto. Pero en este caso, bueno, relatan un poco, ¿no? Que una vez que lograban convencer a las jovencitas de esta propuesta laboral, pues, bueno, las llevaban a su hogar, a su casa, ¿no? A una hacienda donde encuentran todo este rollo y daban a mantenerlas encerradas, ¿no? Sí, por favor, por si acaso. Ujú. Y bueno, una vez ya encerradas y sometidas y demás, bueno, abusaban de ellas hasta el cansancio, ¿no? Las golpeaban hasta el cansancio, hasta ya quedar casi dormidas, ¿no? Inconscientes y demás, ¿no? Y una vez que se aburrían de ellas, bueno, las mataban y las desechaban, ¿no? Claro. Y mientras eso sucedía, mientras desechaban a una, ya tenían bajo cautiverio a otra, ¿no? Y te digo, hasta que una de las chicas logra escaparse, que las autoridades dan cuenta de esto, ¿no? De todo ese. Mientras tanto, Ujú. solamente somos parte del limbo de los desaparecidos, ¿no? Entonces, también da mención de qué tanto las autoridades aquí, qué tanto se maneja y bueno, no es algo nuevo, no es algo nuevo, no es algo que yo diga, hay muchos que dicen y señalan esta parte de la Así es. impunidad y la invisibilidad y a eso se refiere, ¿no? Con nombrar feminicidios.
Pero bueno, finalmente hay una tipificación y hay homicidios en este índole, y lo interesante es que por los mismos medios de comunicación se les haya nombrado como los sádicos, ¿no? Y si nos vamos como ese referente, la cuestión sádica también tiene que ver con una constitución muy compleja desde las infancias, desde las fantasías que se van constituyendo en cada sujeto, ¿no? Y cómo esto las quiere de alguna manera actuar en la vida real, ¿no? No hay muchos datos sondeados en relación a esta pareja, ¿no? Solo se sabe que pues eran muy jóvenes. Ana tenía 20 años, Rodolfo 28, ¿no? Estamos hablando de que pues también eran jóvenes ahí que actuaban, que estaban en una fase como saliente de la adolescencia, o que ni siquiera salieron de la adolescencia, no lo sabemos, ¿no? Pero que pues gozaban del cuerpo de otro, ¿no? Y Claro, pareciera que es una de las condiciones, no hay remordimiento, y por lo menos se tiene en cuenta que ejecutaron a ocho mujeres, ¿no? ujú, Y de lo único que puedo dar cuenta es que era una pareja que actuaba de manera normal, como muchos, como otras, ¿no? O sea, inspiran confianza, dan confianza. eso, Y una vez que son aduladores, que son seductores y que se ganan la confianza, pues perpetran, ¿no? Esto siempre se dice, ten más, descuida más del serio, ¿no? Que del que esté sí. de Esa es bravucón, ¿no? una frase común, ¿no? También en criminología, que también puede hacer algo de referencia diciendo, estamos preparados ante una, ¿cómo decía? Pues sí, ante algo despectivo, una grosería además, pero no estamos preparados ante el elogio, ¿no? Y eso es algo que utiliza mucho el asesino en serie, el elogio, el cautivar al otro, el dominarlo de alguna forma de esa manera, ¿no? Claro, ya lo vemos como Ted Bundy, ¿no? O sea, súper adulador, ¿no? Súper, digamos, confiable, no se veía nada normal en él, no tenía como una cuestión, ya sabes, desde la mirada, todo eso, ¿no? O sea, Sí, te digo, no necesitas estar con una condición propiamente enferma, ¿no? La connotación de enfermedad habría que también analizarla y tener como cuidado de eso. Finalmente es un sujeto que es un monstruo, ¿no? O que sí. surgió una monstruosidad en ello. Y también es una relación de que Que se cuando nos un niño pasó también hablar es del muy monstruo disfecal. transgresor, ¿no? Es muy transgresor. No, hay muchos. Este libro le sirve para dar entrada de lo Es que muy la buen actuación libro, sí, vehicular lo aspecto recomiendo, de... ¿eh? Es muy buen Sí, es libro. un aspecto como un... Está la portada. Por aquí va a aparecer ya en post edición la portada, ¿no? Para que pues, lo consulten o lo compren. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Yo nada más como para cerrar lo del caso, mencionaré que el caso de Mijangos pues resulta un caso especial, dijésemos no único, pero sí suficiente como para estarnos cuestionando el por qué, ¿no? Y la situación de cómo se mostraron las evidencias, ¿no? Y las autoridades muestran evidencias insuficientes para comprobar que ella actuó de una forma consciente y pues incluso amistades de la mujer aseguraban que antes del 24 de abril del 89 ella se debe mostrarse como una madre cariñosa y responsable, ¿no? Dio ese paso inconscientemente y pues yo así cierro el caso, ¿no? O así cierro el episodio más bien, porque el caso no se cierra. Y pues agradecerles también tu tiempo, Verónica. No sé si quieras concluir con algo. Pues bueno, si estamos hablando de prevenir, de poder actuar al respecto y demás, o sea, en esta posición como padres, más allá como analistas, porque soy madre y demás, o sea, ir reconociendo cosas que pueden herirnos, que pueden dolernos, que pueden hacernos ver que fallamos, que podemos hacernos sentir como malos padres, pero que son importantes de cuidar, son importantes de ocuparnos, son importantes de intentar hacer algo al respecto para que no sean el resultado o se nos vayan de las manos, ¿no? Y puedan cometer estos actos entre vandálicos, entre homicidios, ¿no? O convertirse parte de las estadísticas también. Y Entonces, cuidar su salud parte de mental. cuidar y proteger, claro, parte de proteger, me parece que eso es un trabajo importante que podemos hacer en la cuestión como padres, ¿no? De cuidar y procurar eso. Hay muchos lugares que pueden ser muy accesibles, ¿no?
no necesariamente tiene que ser como costoso. Hay gente que le Quitar, apuesta por quitar ayudar y mitos, demás. ¿no? Como el mito de que quien va al psicólogo es porque ya está loco o así. No, eh, Sí, ya está dañado, está enfermo mental, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo esos mitos, todos esos estigmas, ¿no? La verdad es que no. Es, va esto, es el cuidado de la salud mental, la psicoterapia va en función de tratar de hacer algo ahí, poner un medio, poner estos tabiques, poner esta cuestión simbólica para que no ocurran estas cosas. y que no todo lo vamos a observar nosotros mismos, porque ahí también existe ese mito, ¿no? De que, yo puedo solo, no me importa, yo no voy a hablar de cosas con un extraño, ¿no? Sino que también es de valientes pedir ayuda, y es de valientes decir, no todo lo sé, no todo lo puedo. Entonces, pues yo con eso me despido y agradecerte, Verónica. Pues muchas gracias y nos vemos en otra cápsula aquí en Sunapsique. Nos vemos en la próxima emisión de el podcast. Así que, bye bye.